La Semana Santa se vive de una manera especial e intensa aquí en RPP Noticias. Estamos en la Basílica Catedral de Lima, aquí en la Plaza de Armas, una de las iglesias más hermosas en todo el mundo. Y es que este año vamos a repasar la historia y sobre todo a conocer aún más las riquezas culturales y artísticas de nuestra catedral. A pesar de su unidad arquitectónica, tiene pues diversidad de estilos. Acompáñenme en este recorrido por nuestra catedral. Bienvenidos nuevamente al programa Las Reliquias de la Catedral. Estamos ahora en la sala capitular de nuestra Basílica Catedral, que tiene un gran contenido y trascendencia histórica y religiosa. Tenemos la compañía del señor Ernesto Pilares, jefe de guías de la Catedral, y además un reconocido arqueólogo, el señor Raúl Greenwich. A ambos, muchas gracias, buenas tardes, el gusto de tenerlos aquí en este programa especial. Comenzamos con el señor Pilares respecto a esta sala capitular que tiene la figura de los arzobispos, algunos cardenales de Lima. ¿Qué tipo de reuniones se hacían o se hacen en esta sala capitular, señor Pilares? Bueno, ante todo, buenas tardes, ¿no? Bueno, la sala capitular lleva ese nombre, tiene importancia histórica porque aquí se leyó por primera vez el acta de la independencia del Perú por don José de San Martín, ¿no? Esta sala histórica también porque hasta la actualidad el Cabildo Metropolitano de Lima se reúne para tratar reuniones acerca del Cabildo, ¿no? Ahora, ¿las reuniones aquí son constantes o en determinadas ocasiones especiales? En determinadas ocasiones especiales, mayormente los sábados después de la misa conventual que se realiza en la Catedral de Lima. Ahora, ¿se restringe algún tipo de tema específico en el tratamiento de la catedral para las reuniones? ¿Son temas de mucha importancia? Bueno, para los canónigos sí, tema de mucha importancia para ellos. Ya, ahora, hablando de temas de manera concreta, ¿cuáles son? Bueno, puede ser algún problema concerniente a la catedral o ya son problemas del mismo cabildo, ¿no? Que ellos mismos van a tratar. Que en realidad no sé exactamente cuáles son los temas que ellos tratan en esa reunión, pues solamente se reúnen el cabildo nada más. Claro, ahora, los cuadros aquí son hermosísimos. Les hablábamos acerca de las figuras de los arzobispos que han sido además cardenales. ¿Cuántos en total, señor Pilares? Hasta la actualidad son 32 con el actual, que es el cardenal Juan Luis Cipriani, de los cuales 28 son arzobispos y los 4 últimos son cardenales, como por ejemplo el primer cardenal fue Juan Alberto Guevara, el segundo Juan Landazzo Enríquez, y Augusto Vargas Zamora, y el actual que es el cardenal Juan Luis Cipriani. ¿Qué otro tipo de cuadros tenemos aquí que estamos admirando justamente en esta visita que hacemos a la Catedral de Lima? ¿Qué otros cuadros tenemos? Bueno, tenemos una colección de pinturas de Vicente Carducho del siglo XVII que representan el juicio final. Tenemos una vitrina donde se exponen las donaciones que hizo el Papa Juan Pablo II en sus 2 visitas apostólicas al Perú, que fue la primera en 1 de febrero del año de 1985 y la segunda visita que realizó el 14 de mayo del año de 1988. Esta segunda visita también fue importante ya que el Papa Juan Pablo II visitó por segunda vez el Perú, que vino a clausurar el 5º Congreso Eucarístico de los Países Bolivarianos. Obras, por supuesto, y vestimentas de gran valor. Tenemos también esta mesa principal, la sillería también me llama mucho la atención, es bellísima, de gran valor, ¿no? Sí, también sido restaurada, claro, y tiene mucha importancia histórica, ya que no solamente el Cabildo antiguamente, o sea, la actualidad se reúne, sino que antiguamente también ha sido esta sala, como le digo, históricamente, por lo que se leyó por primera vez el Acta de la Independencia del Perú. Ahora, esta mesa que ustedes observan en esta parte central de esta sala es una copia de la mesa donde se firmó el Acta de la Independencia del Perú, que el Acta de la Independencia del Perú se firma en Huaura, ¿no? Muy bien. Entonces, esta es pues la sala capitular y hay otros aspectos que hay que destacar mucho acerca de nuestra Catedral de Lima, también de gran contenido histórico, las criptas sobre todo. Sobre este tema vamos a
conversar con el arqueólogo Raúl Greenwich. Raúl, ¿cómo está? Muy buenas tardes, mucho gusto tenerlo aquí. Y cuéntenos acerca de estas criptas. En total, ¿cuándo fueron descubiertas? Y sobre todo están los restos de Francisco Pizarro, ¿no?, en las criptas. Buenas tardes, ante todo. Sí, bueno, las criptas en realidad, bueno, históricamente más o menos datan de 1625, una de las principales, que es la cripta arzobispal, que ya estaba más o menos construida para ese periodo, ¿no? Digamos, con respecto a los descubrimientos, no hay un descubrimiento en sí per se. Es decir, las criptas siempre han existido y siempre se ha sabido que las criptas, digamos, se encontraban debajo de las capillas, ¿no? Ahora, a lo largo de los años es evidente que muchas de ellas también habían sido cerradas, razón por la cual ya no eran utilizadas, pero no quiere decir de que no se supiera que estuvieran ahí de todas maneras, ¿no? Bueno, a raíz de trabajos arqueológicos que se hicieron, evidentemente se tuvo que intervenir algunas de ellas, porque ya muchas se encontraban en un estado, digamos, un poco deplorable por de repente el mal uso que se le hizo o que se le dio, ¿no?, en tema de mantenimiento a lo largo de los años. Tema de salubridad, también tema higiénico. ¿No? Porque recuerde que todo el mundo se enterraba hasta más o menos el siglo XIX en las iglesias. Entonces teníamos enterramientos, sobreenterramientos, ¿no? Se removían a veces enterramientos anteriores para colocar nuevos cuerpos. Entonces eso inevitablemente traía como consecuencia que los cuerpos se entremezclaran entre sí. Claro. Y más por la natural descomposición, ¿no? La natural descomposición de los cuerpos, ¿no? Hacía ya insostenible, digamos, mantener una misa en la catedral sin percibir los olores, ¿no? Claro. Era tremendo. ¿Los restos de Francisco Pizarro cuándo fueron descubiertos específicamente? Los restos de Francisco Pizarro fueron descubiertos en el año 1977. Sucede que hasta, digamos, el siglo XVI, más o menos, XVII, se sabía, digamos, exactamente en dónde se encontraban los restos, o se tenían noticias de dónde se encontraban los restos. Pero a partir de esa fecha en adelante se pierde un poco la documentación sobre los mismos. Entonces, en el año 1977 hay un trabajo de restauración en la cripta de los arzobispos. No se buscaba para nada el esqueleto de Francisco Pizarro. O sea, se puede decir que fue una cuestión casual. Sí, un descubrimiento fortuito. Fue un descubrimiento bastante fortuito. A pesar de que se sabía, o se tenía idea que estaban ahí, al menos en ese terreno. No, inicialmente le comento que había una momia, ya desde finales del siglo XIX más o menos, que estaba siendo exhibida en lo que es ahorita la capilla de Pizarro, como si fueran los restos de Pizarro. Es decir, incluso había habido un estudio médico que se hizo, estableciendo que los restos que se encontraban ahí eran los restos auténticos, ¿no? Era un esqueleto momificado. Sin embargo, después del descubrimiento de 1977, en donde se encontró, entre otros, entre la osamenta entremezclada de diferentes individuos, una caja, ¿no?, donde decía, bueno, en la tapa decía: aquí está la cabeza del marqués don Francisco Pizarro, que descubrió y ganó los reinos del Perú y puso en la Real Corona de Castilla. Al interior un cráneo con mandíbula y la empuñadura de una espada. Entonces, si tú tenías esta evidencia arqueológica, no podías, digamos, obviarla, ¿no? Claro. Y tenías que hacer un trabajo de investigación para poder establecer: un momento, tienes esta caja con esta inscripción, entonces, ¿qué es lo que tienes qué es lo que se está exhibiendo, ¿no?, en la... Ahora, estos restos obviamente fueron sometidos a mucho cuidado, ¿no? Sí, se sometieron a mucho cuidado, a mucho análisis. También recordar que en esa época, 1977, no se contaba con una especialidad en el Perú sobre antropología forense, ni habían investigaciones en antropología física, ¿no? Fue complicado porque se trabajó básicamente en esa época con una estudiante de la Universidad de Missouri. Era estudiante y estaba haciendo prácticas en el Perú, ¿no? Entonces ella fue la que individualizó los cuerpos. Ahora, ¿se puede hablar de un aspecto notable desde el punto de vista arquitectónico con relación a estas criptas? Bueno, lo que sucede es que las criptas en sí siguen un patrón también muy digamos, europeo, ¿no? Lo que tenemos aquí, por ejemplo, si usted ha viajado a la cripta de las ánimas, son como grandes espacios, grandes cubículos, ¿no? Y ahí se puede observar, por ejemplo, que son de forma cuadrangular, ¿no?
y que, digamos, están divididos unos de otros con digamos, ladrillo, ¿no? O sea, la división de ladrillo. Pero si usted se fija y hace una excavación, se va a dar cuenta de que no tienen fondo, o sea, no hay una base, no están sobre una base. ¿Eso tiene algún significado? Lo que sucede es que no es que tenga un significado en sí, sino que es la forma, digamos, de construir, ¿no? Probablemente por el tipo de terreno que tiene la ciudad de Lima, y para poder albergar, digamos, el resto de peso que tiene también la catedral, probablemente se haya, digamos, priorizado las partes de las junturas en vez de priorizar la otra sección, que es la parte ya de la pared en sí, ¿no? Don Ernesto Pilares, con relación también a estas criptas, ¿cuántos obispos están enterrados en estas criptas? Bueno, en realidad en la cripta de los arzobispos o prebendados también, está enterrado desde el primer arzobispo, que fue Fray Jerónimo de Loaiza, hasta el último cardenal anterior, que fue Augusto Vargas Alzamora. Bueno, después hay cardenales y arzobispos que están enterrados dentro de las capillas de la catedral. Por ejemplo, tenemos al arzobispo, Monseñor Emilio Lizón Chávez, que está enterrado en la capilla de los Santos Peruanos, y al segundo cardenal del Perú, Juan Landacio Enríquez, que está enterrado en la capilla de Santo Toribio en Mogrovejo. Ahora, ¿por qué unos están enterrados en esas zonas y otros en las criptas, por ejemplo? Bueno, el cardenal Juan Landacio Enríquez, él pidió ser enterrado en la capilla de Santo Toribio de Mogrovejo. ¿Por qué? Porque era muy devoto de Santo Toribio. Muy bien. Bueno, y hay otro tema también sobre el cual nos queremos referir y es sorprendente, el de las bóvedas sepulcrales, que han sido descubiertas hace 2 años, si no me equivoco, y sobre el cual se está haciendo un trabajo de mantenimiento realmente muy importante. Amigo Greenwich, ¿cuál es justamente el trabajo que se está haciendo en este sector de la catedral, en estas bóvedas descubiertas hace un par de años? Bueno, el trabajo básicamente es un trabajo de restauración. Ya no tenemos restos, digamos, humanos en el área, ¿no? No hay ningún tipo de restos. Actualmente no, en la zona que está trabajando no. Entonces lo que se está haciendo es un trabajo de restauración, básicamente. ¿Eran bóvedas vacías o es que ya el tiempo, los siglos han hecho que desaparezcan estos restos? No, evidentemente habían restos, ¿no? Sino que, como le digo, siempre ha habido el trabajo arqueológico y también probablemente hayan habido saqueos, ¿no? Y lamentablemente pues ahí se pierde mucha de la información. Sin embargo, ahorita digamos, se está trabajando lo que es un proceso de restauración, ¿no? ¿Cuántas bóvedas son en total? No sabría decirle, pero hay 3, digamos, tenemos 3 ambientes, ¿no? No sabría decirle exactamente cuántas bóvedas hay ahorita. Claro, porque si hablamos de bóveda, ¿hablamos de todo el ambiente o simplemente de las zonas donde enterraban a sus muertos? No, hablamos el espacio físico donde es enterrado el individuo, ¿no? O donde son enterrados los individuos. Por lo general vamos a encontrar, pues ahí, como le decía, mucho entierro sobre el entierro, ¿no? Y eso también ocasiona disturbación de los cuerpos, de las osamentas. Muy bien. La verdad que hemos tenido oportunidad de conocer un poco más acerca de lo que es la Basílica Catedral de Lima. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego retornamos con más en este programa especial, Las Reliquias de la Catedral.